El tema de la salud en República Dominicana tiene mucha complejidad. Por un lado, hay un Ministerio de Salud Pública que es el órgano rector, el que determina cuáles son las políticas, incluyendo las políticas que se aplican en general en los centros de atención privado. Y por otro lado tenemos un sistema de seguridad social que tiene un componente de salud igualmente importante. El gobierno del presidente Danilo Medina ha sometido un proyecto de ley de modificación de la Ley General de Seguridad Social 8701 y es un proyecto de modificación profundo que incluye muchos aspectos relacionados con el sector salud. Agradecemos hoy que ha aceptado venir a conversar con nosotros la presencia del doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP, un profesional de la salud reconocido con una historia muy larga, de presencia incluso en el debate público sobre los temas vinculados con la salud. Todo el mundo sabe que el tema de salud representa un componente importante del presupuesto familiar de cada ciudadano de la República Dominicana. Los costos son muy altos, el tema de los medicamentos, la calidad de atención, son muchos los aspectos que se involucran en esto. Y agradecemos que Rafael Mena haya aceptado dialogar con nosotros. ¿Qué está pasando en materia de salud en República Dominicana? ¿Tenemos un retroceso o estamos verdaderamente avanzando, doctor? Un retroceso. Un retroceso. A ver, ¿y por qué tenemos un retroceso? Si usted recuerda, hace más o menos 15 años, Sí. aquí habían 365, lo que llamaban en aquella época igualas médicas. Sí. Más o menos, ese es el nombre que se le daba. Se le daba así, compañías Sí, de empresas sí. de igualas médicas. Sí, o seguros. Los seguros, Sí, exactamente. esas eran las dos denominaciones que se hacían en esa época. Al entrar en vigencia la Ley de Seguridad Social, hace 15 años más o menos, y implementarse prácticamente en 7 por ahí, o sea, hace 8 años más o menos. Sí, sí, que inició. Sí, que inició en firme, vamos a decir, vamos a usar esa palabra. Se redujeron a 75 esas organizaciones, rápidamente, es decir, de 365 se reunieron a 75. Claro, porque el sistema de seguridad social asumió a través de las administradoras de riesgos de salud y a través de los múltiples organismos que se crearon, el compromiso de la asistencia a los contribuyentes, en todo caso. Eso podría verse, esa arista podría verse así, pero también podría verse que era una concentración de capital. También, las dos cosas. Concentración del capital. de capital. Sí, ok. Pero yo no he terminado todavía lo Bien, que dije. continúe, doctor. Entonces, de esas 75 en la actualidad quedan 23. Ya. ¿Y por qué se han ido reduciendo todavía más? Por lo que yo le digo. Porque Teníamos 700, luego 75 Sí. y ahora 23. 23. ¿Por qué? ¿Usted entiende esa numeración 23? Ajá. Del nombre 23, pero 3 funcionando. 3 funcionando, Reales. reales. Con el 90 y tantos % de los pacientes. Ya. Es decir, que es una concentración en realidad de la prestación de servicio en materia de salud. Un monopolio. Un monopolio. ¿A qué se debe esa concentración? ¿Qué pasó que el sistema no permitió la existencia de múltiples entidades de servicios? Como usted también sabe, como yo, porque yo estoy segurísimo que usted lo sabe, es un asunto económico y es un asunto, como le decía, de capital, y obviamente el que tuviera mayor capital podía concentrar más y obtener mayores pacientes y dar mejores servicios, conjuntamente con el capital bancario que se unieron para ese tipo de actividad. No le escapa a su conocimiento que hoy en día, producto de esa concentración, la banca tiene más de 4.000 millones, yo no sé cómo se escribe, pero más o menos. Sí, Sí. en esta parte de los... De la AFP. De las administradoras, no, lo de las AFP son 400.000 millones de pesos. Eso es lo que estoy diciendo. 400.000 millones de millones de pesos, Eso. los ahorros nacionales
a través de las administradoras de fondos de pensiones. Sí, pero como usted se recordará también, igual que yo, eso fue lo que menos se mencionó. Lo que se mencionó y se tomó como bandera de lucha fue lo que tú me preguntabas. Lo de la asistencia y los servicios de salud. salud. Hay un sector que el gobierno al final lo tuvo que asumir, que es el sector subsidiado, porque en definitiva son chiriperos, gente que no tiene condiciones para pagar los servicios de salud. Pero si usted sigue investigando, Ajá. se dará cuenta que eso es un deber del Estado Dominicano, porque lo que realmente están ahí es el 70% de la población. Se ha dicho que hay un 45 afiliados, pero vaya, vea la realidad. Por ejemplo, Seguro Nacional de Salud. eso es mixto. Es mixto, ¿verdad? Sí, eso es mixto. Y ellos tienen parte de los empleados públicos. Público, sí. Y dicen que tienen asuntos de los subsidiados y ese tipo de cosas. Ajá. El gobierno paga por los subsidiados al Seguro Nacional de Salud. Pero yo le pregunto, si esos hospitales son del Estado Dominicano, ¿por qué tiene que ser subsidiado? Ese sector debe de desaparecer, porque eso es un aspecto de mendicidad. Y eso no se puede tener en un país democrático. ¿Cuál es la situación de los hospitales públicos en este momento en materia de atención, calidad de atención, oportunidad para la atención, Usted etcétera? está muy puntual preguntando todos los puntos muy difíciles. Si yo le digo que para nosotros es un dolor de cabeza, usted quizás lo vaya a ver eso como algo discriminatorio de parte nuestra, pero no es así. Yo le estaría diciendo que los hospitales públicos se lo están privatizando. A la población que se le debería, a la población pobre y a la población que necesita el servicio, que se le debería dar esos servicios, esos hospitales se están privatizando. Pase revista en los últimos 8 o 9 hospitales que se han construido en el Distrito Nacional y 1 o 2 en el interior del país. ¿Privatizándose o no? Ney Arias Lora, por ejemplo. Ney Arias Lora, por ejemplo. Vinicio Calventi, Ney Arias Lora. Vinicio Calventi. El Hospital Plaza de la Salud, por ejemplo, que es otro importante. Sí, el Darío Contreras, que fue reconstruido. El Morgan. Ajá. También, ok. Ahí ya hemos dicho 6. Todos, en estos momentos, se le ha, Robert Reed, 7, se le ha instruido a que en sus oficinas se hagan contactos y se hagan contratos, no contactos, contratos con las ARS, para que los pacientes que vayan ahí se le cobre. Los que tienen ¿Seguro? La posibilidad, los que tienen el seguro. Sí, entonces, pero el gobierno ha eliminado las cuotas de recuperación. Sí, pero... Por orden del presidente, eso es lo que he oído. Nada de cobrar cuotas de recuperación vaya, en esta administración. Vaya que le den el servicio. Ese es el problema. Entonces se está creando una especie de privilegio. Porque ¿a quién usted cree que van a atender primero? ¿Al que tiene el seguro o al que vaya? ¿Y hay alguna distinción en el momento en que la gente va a buscar el servicio? Pero claro, porque si tú estás en una RS y te van a suministrar, vamos a usar el lenguaje del pueblo, suero, bajante, antibióticos y ese tipo de cosas. El que va con un seguro hay que buscárselo. Sí. Y el que va que no tiene nada, vaya a buscarlo a la farmacia. Yeah. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, estamos en una desventaja nosotros terrible, porque es decir, los hospitales no tienen suministros de materias o materiales básicos para la oferta de servicio al público. Básicamente. Con Altagracia Guzmán Marcelino como presidenta como ministra de Salud. Ella no controla eso, ni lo puede controlar, porque la cantidad que se requeriría, ellos no lo tienen. Es simple, ellos podrán los primeros 2 o 3 semanas, pero el resto no pueden. Entonces, por eso yo les digo que se están privatizando los hospitales y los servicios están decayendo. Ya. Vamos a ver, en nuestro próximo segmento, doctor Rafael Mena, ¿qué significado tiene esa privatización que usted me está señalando en el servicio público? Porque nos están quitando a nosotros, los que estamos supuestos a dar el servicio privado, la facilidad de mejorarnos y que pagamos impuestos, porque en los privados tenemos que pagar hasta rampas, yo no sé si usted sabe, y anuncios. Y veo que también hasta por los anuncios. Los televisores que tienen... Ese es otro problema también. Sí, pero lo vamos a hablar en un momento, Okay. En nuestro próximo segmento, con Rafael Mena, presidente de ANDECLIP, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas.
Doctor Rafael Mena, yo tenía entendido que si hay un proceso de privatización, Andeclip iba a subir en el número de afiliados, porque la privatización es de algún modo el ámbito en el que ustedes se han desarrollado como Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Tienen más competencias, sí es verdad, pero se desarrolla, hay mejores servicios, mejor calidad de atención, la hotelería de la medicina resulta mucho mejor, los profesionales son más calificados. ¿Qué pasa con la privatización en el sentido que ustedes la están viendo? Usted dijo exactamente, aspiraba. Sí, nosotros en la realidad ha sido otra la situación, porque el entorno económico que se ha desarrollado conjuntamente, cuando yo les decía que los hospitales no están clienteando clientes, la gente ya se incomoda porque se ven hoy en día los pacientes como clientes. Sí. Eso fue en el tiempo nuestro. Usted no había nacido todavía. Sí, yo estaba nacido. En que se veía la medicina como un sacerdocio, como un servicio, como un servicio de que se prestaban, le llevaban un pollo al médico, una cosa, sí, decir, sí. Y se veían los pacientes, pero hoy en día no es posible. Bueno, hay clínicas privadas en lugares muy apartados en donde todavía la gente va y le lleva un pollo, le lleva un puerquito, le lleva unos plátanos, unos guineos a los médicos. Pero eso es el feudalismo. O un cartón de huevo. Eso es el feudalismo de la medicina. Ya eso no existe. Eso no existe, eso es el feudalismo. Y eso no existe ya, porque no es posible, que no es posible que con la demanda y con los costos que nosotros tenemos hoy en día podamos subsistir. ¿Y no son los centros privados los que han contribuido a elevar el costo de los servicios de salud en general? Es que el médico era, eso es lo que yo le decía antes. Hoy en día, el mismo desarrollo de la medicina social, el mismo desarrollo del capital, no le permite a usted hacer eso que usted dice. Una resonancia magnética, por ejemplo. El costo de una resonancia magnética es 1.5 millones de dólares. El equipo, ¿no? Nada más el equipo. Sí. Sin usted comprar las instalaciones, el cableo, la planta, la caseta, el técnico, los respuestos. Eso nada más el costo de eso. Sí. ¿Cómo usted le hace? Bueno, usted le puede decir que sea un hermano suyo, a un nieto, una cosa a uno. Usted le puede hacer una. Pero ¿cómo usted hace más de eso? ¿Cómo la paga? ¿Cómo la compra? Entonces, el mismo desarrollo en sí de lo que ha conllevado eso. Además de la resonancia magnética hoy en día, ¿cuántas pruebas de laboratorios se hacen? Las máquinas que se necesitan para hacer esa prueba. ¿Y las administradoras de riesgos de salud no contribuyen con los pacientes con el pago de estos servicios de equipos especializados? Yo estoy seguro que usted tiene conocimiento también, como hombre informado, de la polémica y de la que tenemos nosotros con las mismas ARS. Pues ellos también, como consecuencia de que se le ha impuesto económica, ellos quieren sacar su mayor beneficio posible. Entonces hay una pugna entre ellos y nosotros, como es normal. Por eso había que racionalizar el sistema de salud y en ese sentido la seguridad social implicaba una puerta de entrada y se colocó una puerta de entrada. Pero muchos sectores, especialmente los profesionales de las especialidades, se negaron a aceptar la puerta de entrada en salud, el colegio médico también. Y nosotros también. Y ustedes también lo negaron, la puerta de entrada. Sí, pero usted sabe lo que significa. Porque la gente se va directamente donde el especialista. Pero usted sabe lo que significa la puerta de entrada. Ajá, ¿qué significa? A ver, significa que las clínicas dan el servicio del 70% de las atenciones primarias. No hay que ser inteligente para saber qué va a pasar con todas las clínicas. El 70% de las atenciones primarias lo ofrecen las clínicas privadas. Ok, yo se lo puedo decir. Usted, un hemograma, ¿quién lo hace? Ya. ¿Un Papa Nicolau? Sí. ¿Unas vacunas? Sí. ¿Toma de presiones? Ajá. ¿Diabetes? Sí. ¿Quién lo hace? Todo eso es clínica privada. Todo eso es clínica privada. Digo, usted lo puede hacer eso en un hospital público, pero me refiero de lo que la clínica privada... La gente llega hasta allí, perfecto, pero eso es prosperidad para las clínicas. Ajá, muy bien, pero y cuando te quiten ese 70% de esos pacientes, ¿dónde se van? Donde los empresarios que quieren hacer los consultorios, ese tipo de cosas, para quitárselo a las clínicas, negocios establecidos. Sí, pero lo que han hecho las administradoras de riesgos de salud es contratar las clínicas y establecer un sistema de acopio, de servicio con un costo negociado, se supone. Yo estaría de acuerdo siempre y cuando le dejarían a las clínicas continuar ese servicio, porque el problema no es ese, el problema es que se lo quieren quitar, sacarlo de la clínica para llevarlo fuera.
Entonces, ¿de qué van a vivir las clínicas? Bueno, pero hay laboratorios especializados que hacen, por ejemplo, todo el tema de la pero no es analítica. Yo le dije ahorita que usted estaba muy ligado, y yo sé que así es, al asunto médico. Los hemogramas, los coprológicos y la orina subsidian a los pacientes. Subsidian. Claro, porque un paciente interno deja pérdida. Entonces lo que el hemograma, la orina, esas cosas, es que subsidian al paciente. En clínicas, tiene que dividir. Que la hotelería turística está en franca decadencia, que el tema de la hospitalización resulta demasiado oneroso, demasiado costoso. Pero precisamente eso es lo que le estoy diciendo. Ajá. Si resulta elevadísimo el problema de mantenimiento, porque nada más solo tiene que tener médico, enfermera, laboratorio y ahora hasta televisión, ¿verdad? Y hay que pagar los servicios de hotelería, por supuesto. Ok, entonces, ¿cómo usted lo subsidia? Porque son subsidiados realmente. ¿Cómo usted lo subsidia? A partir del segundo día, porque usted el primer día usted consume un hemograma, una orina, un antibiótico, algo de eso, pero ya del segundo día en adelante ya usted no consume nada. Ya no consume más nada. Entonces usted es una pérdida. Sí. Sí. Esos son asuntos reales. Pase revista y no me diga que mencione el nombre, pero usted sabe que aquí hay muchas clínicas que hoy están con la hierba de té alto. Que han ido decayendo. No, decayendo no. Desbaratada. Desbaratada. Totalmente. Hay otras instituciones. Y usted sabe que el capital extranjero también está aquí ya metido. Sí, sí, sí. Y usted sabe que hay incluso muchas clínicas. Aquí se acaba de inaugurar un hospital de cardiología que es el más innovador del área del Caribe. Qué bueno, pero ¿a costa de quién? Bueno, el Estado Dominicano y el sector privado contribuyeron, creo que pusieron $60 millones. Bueno, usted dice Santiago. No, el de aquí, el de Sedimá. Muy bien que te lo Y diga. el de Hospital de Santiago, el Homs también. Y en los dos sitios, ¿quiénes pusieron los cuartos? Bueno, el sector privado y el Estado. El Estado, no me engañe. Que usted sabe que aquí, por ejemplo, fue todo el Estado. La tierra. No, pero Unión Europea puso una cantidad de dinero para ese hospital, por ejemplo. Y hay otros centros incluso que se están construyendo. Ahora están construyendo Medicarnet B, por ejemplo. Unión Europea no es dominicana, que yo sepa. No. Entonces, dominicana, estamos hablando del capital dominicano. Capital dominicano. El capital dominicano, usted sabe también que de las clínicas ha sido y está siendo desplazado. ¿Qué papel juega, doctor Mena, el Ministerio de Salud Pública como ente rector y que tiene además la Ley General de Salud en sus manos para regular el sector? También a ellos lo han regulado. Lo han regulado. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Eso me lo ponen cuadrado, redondo, pero yo no lo termino de entender. No es posible que sea, no tengo nada personal porque ni lo conozco, el Ministerio de Trabajo que dirige el ministro de Trabajo es el presidente del Consejo de la Seguridad Social. Eso no puede ser. No puede ser. No, porque usted no me termina de decir que es salud pública la que debe tener bueno, pero salud pública tiene el régimen de... No todo, es el que sabe. Rector de la parte de salud. No, pero el que domina es el Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque tiene la plata. Es lo que yo le decía a usted. ¿Quién pone la regla de oro? El que pone el dinero, no, el que tiene el oro. El que tiene el oro. Entonces, sí. ¿quién lo tiene? Ellos son los que lo ponen. Entonces, ¿cómo es posible que una gente que no sepa de eso sea que esté dirigiendo eso? Bien, en nuestro próximo segmento me gustaría que habláramos qué cosas usted cree y crean de CLIC que podemos hacer para mejorar el sistema de administración de salud de República Dominicana, que incluye sector público y sector privado. Pero lo vamos a hacer... Cambiarlo de la A a la Z. Vamos a ver, en un momento. Lo vemos en los detalles. Doctor Rafael Mena, ¿qué debemos hacer para contribuir a un mejor sistema de salud en República Dominicana? Público y privado, porque en realidad la gente va al que tiene acceso y normalmente funcionarios públicos, etcétera, todo el mundo rechaza ir al sector público, pero normalmente la gente pobre, y este es un país de mucha gente pobre, va al sector público. 70%. 70%. Más o menos. Sí. ¿Qué hacemos, doctor? Mire, esa es una pregunta compleja y difícil de responder, porque a medida que el sistema político de la República Dominicana se vaya desarrollando, en esa misma medida es que eso se va a ir resolviendo.
Hay personas que simpatizan con un régimen determinado, otros con otra, lo combaten o están de frente, pero eso está íntimamente ligado. O sea, a la política. O al presidente de la República. En primer lugar, es político. Es político. Es político. Y después vienen las demás cosas. Pero viene también la economía, porque pero la economía la salud tiene un costo para el Estado dominicano. Es que la política está por encima de la salud y de la economía. Pero también la industria más lucrativa de República Dominicana parece ser la industria de medicamentos. Aquí no hay, aquí no hay industria de medicamentos. Aquí lo que hay es que la hacen, cuando llegan hechas ya manufactura, bueno, sí, que replican las fórmulas. Maniquiladora. Así es que se llama eso. Así es que se llama. Sí, maniquiladora, igual que cuando la ropa la hacen. Maquiladoras. Sí, maquiladoras. Maquiladoras. Sí, son como zona franca de medicamentos. Eso es, te dan una fórmula. No, la fórmula no. Aquí no tenemos capacidad para eso. No tenemos capacidad para eso. Bueno, podría ser que una gente sepa o algo de eso, pero no tenemos la capacidad instalada, ¿verdad? Te mandan el polvo y te dice 50 miligramos de esto. Y tú lo pones en un frasquito, una cosa esa, hasta ahí. Pero tú no puedes inventar. Aquí no sabemos hacer ni, por ejemplo, la fórmula de la aspirina. Ni la aspirina. Por ejemplo. Así que, y mucho menos, ni investigar asuntos complejos, ni serios. Pero, doctor, una de las cosas que nosotros celebramos y nos sentimos muy orgullosos es que tenemos ya capacidad para hacer intervenciones bastante complicadas, que la hacen en países muy desarrollados y que en República Dominicana se están haciendo. Es cierto, la mano de obra. La mano de obra. Sí. Es decir, los profesionales de la salud son competentes. Sí, se entrenan para eso y pueden hacerlo. Y pueden hacerlo. Sí, pero por ejemplo, la máquina corporal que ellos usan, usted ha visto si aquí alguien la sabe hacer. La extracorporal, por ejemplo. Ya, no, claro que no. Entonces, ¿y los antibióticos que eso requiere? También. Los anticoagulantes que eso requiere. Ya. O sea que es a eso que yo me refiero. Y los cuidados intensivos, no el cuarto, no. Los equipos que ahí se usan. También. Eso es tecnología muy sofisticada que depende básicamente de los países desarrollados, Alemania, Francia, Estados Unidos. Países del primer mundo. Países del primer mundo. Sobre todo Estados Unidos. Sí. Porque los mismos alemanes y franceses, ellos tendrán el know-how, pero en definitiva depende de Estados Unidos. Pero el Estado tiene un bolsillo profundo que tiene capacidad para comprar esos equipos y ponerlo aquí a disposición de la vida de las personas, ciudadanos que tienen recursos y ciudadanos que no tienen recursos. Porque en realidad se trata de una asistencia médica igualitaria también. No es verdad. No es verdad, no es verdad. El que tiene capacidad para pagar, paga. Y hay quienes se van fuera del país a buscar servicios médicos. Sí, por eso le digo que no es verdad. Sí. Y les reitero de nuevo que va a depender de esa situación política y la decisión política que eso se lleve a cabo. Porque usted tiene pleno conocimiento de que lo que nos pagan, por ejemplo, muchas de esas aseguradoras no corresponden con los gastos. Ya. ¿Ustedes se han puesto de acuerdo con esas aseguradoras? Por ejemplo, para establecer lo que se paga por un determinado servicio. Usted sabe lo que son los contratos impresos. Ajá, sí. Los contratos por adhesión. Ok, ese es el nombre. Vamos a decir, eso es lo que se hace, un contrato por adhesión. Sí, señor. Una intervención que usted haga, usted no le pone el precio, sino que se lo pone la ARS. Son lentejas. Si la quieres, la tomas. Y si no. Y si no, lo dejas. Exacto. Ese es el sistema que hay establecido. Esa es la práctica. Esa es la realidad. ¿Cuál es el destino de las clínicas privadas? ¿Seguir desapareciendo? Porque usted me ha dicho que han ido desapareciendo. Bueno, están a la vista. No quiero decir el nombre, pero están a la vista, usted sabe. Sí. Porque sería un poco... Decir una compañía, una clínica que fue tu compañera, que tú le digas que tienen un candado, que tú sabes cuáles son, triste, ¿verdad? Sí. Si sigue así la situación, sí. Si sigue así la situación, se va a haber un oligopolio de clínicas. Por eso los hospitales privados o los hospitales públicos lo están privatizando. Y por eso usted decía ahorita ese famoso y gran hospital, que es uno de los mejores del Caribe, que dicho sea de paso, pero el capital dominicano no tiene acceso a eso. Entonces, ellos son los que van a decidir, a mandar,
y a ordenar. Ya. Pero ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad si ocurre algo como que cierren las clínicas privadas, por ejemplo, de República Dominicana, que le sirven a un segmento de la población, un 30%, Un 30%. que es el que tiene la capacidad de ir y comprar su servicio? Pero usted ha visto la protesta que hay en Chile. No, lo de Chile, claro. Y lo de Estados Unidos, el proceso electoral en Estados Unidos, con el tema del Obamacare. Yo le dije a usted, por el alto costo. Yo le dije a usted que, entre otras cosas, triunfó por eso. Entonces, y en materia de política, y era de primer plano. Y no ahora, no, sino antes también. Sí. Cuando subió Obama, era lo mismo. Y también usted ha visto lo de Colombia. Lo de Colombia. ¿Qué hay en Colombia? Bueno, usted sabe que quebraron también. Quebraron también. También. Bueno, y en Argentina también. También. Sí, o sea que no es nada nuevo. Bueno, en Chile, en el caso de Chile, la gente salió a las calles. Sí, pero nosotros no somos chilenos. Ya. Quizá cuando... ¿Por qué no hay conciencia en República Dominicana en materia de prestación de servicios de salud? Porque es un conjunto de cosas. La población tiene que entender, cuando entienda, no solamente ese servicio, tienen que entender cómo lo traten, cómo es su policía, cómo es su educación. Y cuando todo eso llegue, entra también el sistema de salud, porque no está aislado. Ya. El tratar de ver que el sistema de salud y que los médicos, muchos médicos no creemos eso, que estamos por encima de la población, pero es un error terrible. ¿Ustedes conocen ya el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Social del gobierno dominicano? Sí. ¿Y qué opinión tienen sobre esa reforma? Bueno, yo entiendo que eso debe ser discutido parte por parte, detalladamente, y no tratar de imponer nada, porque si se trata de imponer nada y no nos oyen a nosotros, porque yo no sé si usted da cuenta, en el Consejo de la Seguridad Social, nosotros ni siquiera estamos. Ustedes no están en el Consejo. No. No hay un organismo, pero ustedes se han hecho notar cuando lo desean. Sí, pero imagínese usted a qué precio, cuando nosotros deberíamos decirle a la gente, mira, la verdad, esto así, así, y debe hacerse así, así, y darle opiniones de primera mano, porque nadie, absolutamente nadie, y por eso le digo que el Ministerio de Salud Pública debería ser, porque si el Ministerio de Salud Pública, el rector, por eso que se lo digo, porque si el ministro que está ahí, que es médico, y los viceministros que son médicos, y saben lo que le están diciendo, entienden el idioma, pero a uno que no entienda el idioma que le están hablando un chino y un americano, que no están hablando el mismo idioma. Entonces, es lo mismo. Por eso le digo que depende de la voluntad política que ahí se quiera. Yo espero que eso no sea para ponernos más trabas. Ya. Yo espero, por ejemplo, yo vi uno de los artículos que quieren modificar y me llamó la atención, que dice que a todos los extranjeros que viven en la República Dominicana, legal o ilegal, debe de hacer la asistencia. Eso me llamó la atención, poderosamente. El sistema de seguridad social. Exactamente, lo que quieren cambiar. Bien. Es un tema para ser discutido, obviamente, es un proyecto muy largo. Yo lo he visto y no he tenido la oportunidad de entrar en el contenido, porque además me puse a leerlo, pero hay que comparar con la ley existente, porque no te dice, se modifica tal cosa y en vez de que diga tal, diga, ahora va a decir de este modo, sino que te dicen, el artículo 50 de la Ley de Seguridad Social va a partir de ahora dirá lo siguiente. Y yo quisiera... Entonces, solamente, entonces es una dificultad. Y qué bueno que usted lo dice, porque no solamente yo quisiera que eso se diga, lo que usted está diciendo, porque es cierto lo que usted dice, sino que cuando se vaya a modificar, diga, vamos a modificarlo y vamos a proponer tal cosa, porque es muy fácil. Por eso, entonces, eso es muy fácil, así. Leerlo, pero yo creo que así no me conviene. Tengo que buscar la ley y ponerme te va a llamar el Congreso, a la comisión de eso. No. Somos muy viejos. para tú saber cuando te están tratando de coger de tonto útil. Bueno. Para decir, mira, entrevisté a fulano y dije tal cosa. Sí, pero tú vas a hacer lo que tú quieras. Sí, así no vale. Así es. Muchas gracias al doctor Rafael Mena, presidente de Andeclip, por aceptar este diálogo y por venir y conversar con nosotros sobre este tema tan importante que tiene que ver directamente, ya lo conversábamos, con los bolsillos de cada ciudadano y de cada familia de este país, igualmente con la productividad o la capacidad para producir que tiene cada ciudadano, porque que esté en condiciones de salud precaria. A todo, de alguna u otra manera. Así es. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias, por supuesto, a ustedes por la compañía en este diálogo sobre el sistema de salud de República Dominicana, en avance o en retroceso.